Padre, gracias por tu palabra. Ella trae luz, vida a nuestros corazones. Guíanos, Señor. Muéstranos, Señor, la condición de nuestro corazón y que pueda haber en nosotros un corazón humilde que reconozca nuestro pecado delante de ti y podamos alcanzar tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos en el capítulo 13 del libro de 1 de Samuel. Y el título que he puesto a esta predicación es La desobediencia trae consecuencias, que es una de las frases que repetimos muy a menudo durante la semana a nuestros queridos hijos. La desobediencia trae consecuencias. Y el desobedecer a los papás trae una consecuencia. Es la forma en la que nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos y es la manera en la que el Señor también nos disciplina y nos guía a nosotros. Entonces, vamos a ver este pasaje, 1 Samuel capítulo 13, y quiero que veamos rápidamente, esto es lo que vamos a hablar, para que no nos perdamos. Acá están abarcados los versículos, incluso hay un versículo más del que leímos, que es el versículo 15, pero lo vamos a estructurar de esta manera. Desde los versículos 1 al 7 vamos a presentar el contexto en el que se desarrolla todo esto. Es una situación apremiante. Lo vamos a ver. Realmente apremiante. Vamos a ver un pecado, y hago las señas, justificable, entre grandes comillas. Un pecado justificable. Vamos a ver argumentos injustificables entre los versículos 10 al 12. Vamos a ver un juicio merecido, los versículos 13 al 14. Y vamos a ver en el último versículo, el versículo 15, la indiferencia ante el juicio. Entonces, vamos a hacer la lectura del versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y los versículos 5 al 7 lo vamos a leer más adelante. Entonces vemos acá a Saúl que está armando un ejército. 2,000 de ellos están con él en Micmas. Los otros 1,000 están con su hijo Jonatán en Gabaa de Benjamín. En Gabaa de Benjamín. ¿Ya? Y acá por primera vez se nos hace mención de este personaje, Jonatán, el hijo de Saúl, que es un personaje que es bien importante en todo el libro de 1 de Samuel. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro. Hijo de Saúl y comandante del ejército de Saúl. Vamos a aprender acerca de este hombre algunas lecciones, quizás algunas hoy nada realmente. La próxima semana quizás se va a hablar acerca de que es un ejemplo de guerrero, que es valeroso, esforzado, que confía en el Señor y en sus planes. A Jonatán también le conocemos quizás más comúnmente por ser ese amigo amado, amigo fiel que tuvo David, el rey David. Entonces, por alguna razón que desconozco y que la Biblia tampoco nos da más luz, Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. La guarnición es un puesto militar. Lo atacó. Debido a que esto fue una provocación para los filisteos, Saúl convocó entonces a todo el pueblo de Israel para pelear contra los filisteos. Es como que Jonatán tirara una piedra a una jaula de muchos leones. Y de repente cuando reaccionaron los leones, ellos quedaron sorprendidos, que es lo que vamos a ver de los versículos 5 en adelante. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Acá quiero hacer una salvedad.
la mayoría de las otras versiones de la Biblia dice que son 3.000 carros. Tiene que ver como de dónde está tomado el manuscrito. Pero independiente de eso, eran 3.000 carros. Si los israelitas eran 3.000 en total, los filisteos se presentaron con 3.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, jinetes, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Dónde acamparon? ¿Y quién estaba en Micmas? A ver si prestan atención. Saúl. ¿Con cuántos hombres? Con 2.000 hombres. Vale mencionar que Micmas era un territorio estratégico para la batalla. Tanto Micmas como Gabaa de Benjamín. Eran lugares estratégicos para la batalla. Y resulta que los filisteos van y acampan ahí, en Micmas. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces vemos acá que Saúl se movió a Gilgal. Se nos relata entonces acá que la reacción de los filisteos fue impresionante. Los israelitas atacaron un puesto militar chiquitito, los filisteos dieron aviso, vinieron todos los filisteos y se presentaron en grande multitud, y los israelitas, dice que prácticamente estaban haciendo un hoyo en la tierra para esconderse. Y algunos de ellos estaban arrancando, cruzaron el río Jordán y fueron huyendo. Es muy interesante porque, no sé si recuerdan, en el capítulo 8, cuando Israel le pide un rey a Samuel, era justamente esperando tener un líder que los guiara en las batallas que iban a tener contra las naciones vecinas. Todas las naciones tienen un rey, danos un rey. Así nos aseguraremos que tendremos o que libraremos buenas batallas contra los vecinos y estaremos seguros, y alguien nos va a guiar, y alguien va a convocar, y alguien va a ser la cabeza. Ahora lo que vemos acá es desesperanzador. Los israelitas que querían un rey para que los guiara en las batallas, resulta que ahí tienen a su rey escondiéndose en pozos, escondiéndose en cuevas, en peñascos, casi como cavando en la tierra, escondiendo la cabeza, y algunos huyendo, lejos, fueron corriendo. Israel, ahí está tu rey, el que te iba a guiar en las batallas. Todos huyeron despavoridos. Veamos acá un pequeño mapa. Siempre es importante identificar el territorio de Israel como el mar de arriba, ¿cierto? Que el mar de Galilea, el río Jordán y el mar salado o el mar muerto. Esa es como la imagen clásica siempre que uno quiere estudiar acerca de geografía de Israel. Y del otro lado tenemos el mar Mediterráneo. Voy a hacer un zoom. Y ahí, ¿lo notaron? Ahí estoy al norte del mar muerto. Ahí va el zoom. Y acá tengo estas ciudades que mencionamos recién. En rojo está Gilgal, en azul está Micmas, en verde está Gabaa. Eso está en inglés, que es lo mismo que Gibeá. Algunas otras traducciones lo muestran como Gibeá o Gabaa. ¿Ok? Entonces, inicialmente estaban Saúl con 2.000 en Micmas, 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa. Los filisteos llegaron y acamparon en Micmas. Y después se nos habla de que Saúl se fue a Gilgal. Gilgal es otra de las ciudades muy importantes a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Entonces Saúl se va a Gilgal y ahí convoca a todo el pueblo de Israel para, primero, juntar y ver con quiénes cuenta para poder hacerle frente a los filisteos. Ahora volvamos al bosquejo. Solamente quería mostrarles para que identifiquemos dónde se desarrolla todo esto. Un poquito mal. De hecho, no sé si notaron. Si algunos ubican Jericó, ahí está cerquita Gilgal. Como para hacerse una idea. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos ubicar en espacio todos los eventos que ocurrieron. Entonces, desde los versículos 8 al 9 vamos a ver qué fue lo que hizo Saúl. Lo que podríamos denominar un pecado justificable. Dice que, y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció
holocausto. Antes de, vamos al capítulo 10, por favor, busquen ahí, capítulo 10, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer? 10, 8. ¿Quién lo tiene? Margarita. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo aquí para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espera 7 días. Según entendemos del estudio de los pasajes, de los capítulos anteriores, esta fue una instrucción que le había dado anteriormente Samuel a Saúl, y él obedeció, y eso lo vemos en el capítulo 12. Entonces, él ya había obedecido esa instrucción. Acá está hablando de otro momento en el que Samuel, que no se nos relata, otro momento donde Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días. Por eso él dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Anteriormente Saúl le había hecho caso. En esta oportunidad vemos que Saúl no obedece la instrucción de Samuel. Ahora, yo no sé cuál es su pensamiento, hermano, cuando lee este pasaje. Yo, durante la semana, me estuve preguntando una y otra vez, ¿cuál fue el pecado tan grande que cometió Saúl? ¿No se supone que Samuel le dijo espera 7 días y Saúl esperó los 7 días, obedeciendo lo que Samuel le había dicho? ¿No se supone que Samuel tenía que cumplir con lo que él había prometido a Saúl y simplemente pasaron los 7 días y no estaba ahí? ¿Por qué se tardó Samuel en ir donde Saúl? ¿No buscó Saúl obtener la bendición de Dios en medio de este asunto? Porque este es el escenario. Tienen a un gran ejército filisteo acampando, listos para ir a la batalla y terminar con los israelitas, con los pocos que quedaban. Algunos estaban escondidos, otros huyeron y quedaron unos pocos. Los filisteos hubiesen arrasado en cosa de horas, días, no lo sé. Y Saúl estaba al frente. Y Saúl quería tener la bendición de Dios. Y Saúl ofreció el holocausto. Yo me pregunté durante la semana harto esto. ¿Pero por qué esta fue tan grave si al final Samuel no cumplió? Eso pensaba. Pero después de ir dándole vueltas, examinándolo, pensándolo, leyendo a algunos comentaristas, lo pensamos así porque no tenemos la perspectiva correcta, que es la de Dios. Nuestra justicia está corrompida. La forma en la que nosotros evaluamos las cosas está corrompida. Por lo tanto, no creamos lo que nosotros consideramos como justo. Porque muchas veces lo que nosotros consideramos como justo no es lo que Dios considera como justo. Nuestra justicia no es como la del Dios que es completamente justo. Por lo tanto, no nos confiemos en lo que nosotros determinamos que es justo. Cuando Samuel le ungió, entonces le ordenó a Saúl, espera 7 días. Y Saúl no obedeció, no esperó el tiempo señalado. Yo me trato de imaginar los hechos. Saúl en el día 1. Muchachos, tranquilos. Los filisteos pueden parecer muchos, pueden parecer más fuertes que nosotros, pueden tener mejor armamento que nosotros, pero Jehová está de nuestro lado. Esperemos y confiemos. Pronto viene Samuel. Él dijo que iba a venir en 7 días. Esperemos, confiemos. Día 2. Vamos, muchachos, he visto que algunos están desertando. No pierdan la esperanza. Samuel viene pronto y él nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Día 3. ¿Qué está pasando? Confiemos. Así, me lo imagino. Tratando de que el pueblo no se le vaya, diciéndole al pueblo, viene Samuel, diciéndose a él mismo, oye, ¿por qué Samuel? Tengo un tremendo batallón acá muy cerca, a 3 kilómetros. Se mueven, en 3 kilómetros, un ejército se mueve en un día, menos, en horas. Y extermina con nosotros. ¿Por qué Samuel no viene antes? Y aún así,
Saúl esperó 7 días. Saúl fue fiel y fue obediente 6 días. O si queremos ponerlo mejor, 7 días. Porque el texto nos dice, voy un poquito más arriba, y él esperó 7 días. El texto no nos relata si el holocausto lo ofreció en el día 7º o en el día 8º. Quizás da para interpretación. Independiente de eso, Saúl esperó. Él fue fiel por 6 días. Y en el 7º, él desobedeció. En agosto del año pasado tuvimos una predicación que aún recuerdo el título. Obediencia a medias no es obediencia en ningún sentido. Y acá tenemos a Saúl obedeciendo durante 6 días, pero al 7º desobedeció y con ello le fue quitado el reino de su familia. Saúl entonces en el 7º día desobedeció la instrucción que Samuel le había dado. ¿Y qué hizo? No esperó el tiempo que Samuel le había indicado, se atrevió a ofrecer el holocausto, lo cual estaba reservado para los sacerdotes, usurpó el oficio sacerdotal y resolvió entonces comenzar el ataque contra los filisteos sin recibir las instrucciones de Samuel. Tanta confianza tenía Saúl en sí mismo que pensó que no merecía la pena esperar aunque fuera un día más. Si Samuel no llegó en el tiempo indicado, podría haber esperado un día más. Si Saúl hubiese querido hacer las cosas bien, él podría haber mandado a llamar. Tenía gente que estaba a su cargo. Busquen a Samuel. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? O simplemente podría haberse postrado e implorar la bendición divina, sin desobedecer la instrucción que Samuel le había dado. Sin embargo, la actitud de Saúl fue como la de quien dice, ay, este Samuel no viene ya. ¿Quién necesita a Samuel? ¿Quién necesita de un sacerdote? Yo soy el rey de Israel, y si yo no hago algo ahora, vamos a morir en manos de los filisteos. Esta actitud que está teniendo Saúl es la de querer tomar el control. Ya que Dios no se pronuncia, ya que Dios me tiene esperando, yo tomaré el control y haré que las cosas pasen. ¿Te suena conocido? ¿Alguna vez, esperando una respuesta de parte del Señor, quisiste adelantarte a la jugada y tomar el control? Y darle ese empujoncito a Dios. Ya, pues, Señor, ya, yo voy a hacer algo. Vamos a romper la inercia. Está muy dentro de la esencia del ser humano el querer tomar el control. Es nuestra inclinación natural tomar las riendas del asunto. Es difícil esperar. Entonces esperamos, ya pasó el tiempo de la espera, listo, ya. Voy a tomar acción. Como dije hace un rato, querer tomar el control está en nuestra misma esencia. Lo vemos desde los primeros relatos de la Biblia. ¿Qué fue lo que ocurrió en el jardín del Edén? Si bien seducidos por la serpiente, por el engaño de Satanás, Adán y Eva quisieron tomar el control. Dios les dijo, no coman de ese fruto, y ellos comieron de ese fruto. Ellos quisieron ser como Dios, quisieron tomar el control al comer del fruto prohibido. Y hermano, la historia de la humanidad está llena de relatos donde el hombre decide no buscar a Dios e ir tras su propio pensamiento. El libro de Proverbios lo pone de esta manera, en el Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En los evangelios se nos relata de la siguiente manera: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La historia de nuestra vida está llena de momentos donde hemos querido tomar el control una y otra vez. Esperar en el Señor no nos es fácil, porque significa renunciar a nuestros deseos egoístas, de nuestro corazón orgulloso. Esperar en el Señor es un acto de fe que implica reconocer que aún nuestros mejores deseos están teñidos de egoísmo y amor propio.
cuán engañoso y perverso es nuestro corazón. Mucho cuidado con la impaciencia. Saúl fue impaciente, no esperó en el tiempo señalado. Y nosotros, así como Saúl, podemos terminar diciendo, ¿quién necesita a Dios? Yo puedo tomar decisiones, yo puedo tomar acción. Yo voy a hacer que las cosas pasen. El Señor ya tardó demasiado. ¿Te has visto en algún momento queriendo prescindir del sabio consejo de tus padres o de líderes espirituales que te quieren guiar hacia el bien? ¿Has querido embarcarte en decisiones importantes de tu vida sin acudir al Señor? ¿Has querido comenzar una nueva semana de trabajo sin presentarte delante de Dios? ¿Has querido apretar el acelerador cuando ves que el Señor está con el freno de mano puesto? Al recordar ciertos episodios de mi vida, veo con claridad este patrón. El Señor se demora en contestar, entonces yo voy a tomar el control. Puedo decir con tristeza que eso ha provocado heridas y episodios que quisiera borrar. Pero el Señor es bueno y misericordioso y ha usado mis malas decisiones para llevar a cabo sus propósitos de bien, para mi crecimiento, para mi madurez espiritual. Ahora, no sin antes pasar por la confesión y el arrepentimiento, lo cual nos lleva al tercer punto. Argumentos injustificables, los versículos 10 al 12. Y cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Hemos visto entonces que Saúl, por su impaciencia, tomó el control, mostrando lo que había en su corazón, autosuficiencia. Sin embargo, esto que sigue en el relato nos muestra lo profundo del pecado de Saúl, la falta de arrepentimiento. Cuando llegó Samuel, en vez de confesar su pecado, en vez de decirle, pucha Samuel, tardaste tanto, te prometo, te esperé día 1, te esperé día 2, te esperé el día 6, el séptimo que tú dijiste que ibas a llegar, no llegaste, tuve que hacer algo, lo siento. Podría haber esa sido su respuesta. Haber reconocido que se apresuró. Haber reconocido que podría haber esperado un día más, incluso más del tiempo señalado. Pero ¿qué hizo Saúl? Quizás nosotros no lo entendemos con esta versión. Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Saben lo que significa esto? En realidad, no fue como que salió y le dijo, hola. Saúl salió y algo así tiene que haber sucedido. Samuel, te bendigo. Eso solo lo hacían los sacerdotes. Saúl acababa de desobedecer la instrucción ofreciendo un holocausto y no sé qué habrá pasado en su corazón. Se creyó con el poder de, yo también puedo ofrecer holocausto, yo también puedo ser sacerdote. Hola colega, Samuel, compañero de ministerio, te bendigo. Eso fue lo que hizo Saúl. Cuando le dijo, salió para saludarle, fue para bendecirlo. Y Samuel entonces le hace esta pregunta que ha resonado por toda la historia de la humanidad. ¿Qué has hecho? Esta misma pregunta Dios se la hace a Eva tras comer el fruto prohibido. Le pregunta, ¿qué has hecho? Esta misma pregunta Dios le hace a Caín luego de haber matado a su hermano. ¿Qué has hecho?
Y una vez más, vemos esta misma pregunta. Samuel preguntándole a Saúl, ¿qué has hecho? Esta es una pregunta que debería llamar a la confesión y al arrepentimiento en vez de querer presentar los mejores argumentos y las mejores excusas. Porque sí, Saúl podría haber tenido un pecado justificable. Quizás él tenía argumentos de sobra y los vamos a ver acá. Y le da 3 argumentos. Saúl le dice, el pueblo se me desertaba. Tuve que hacer algo. El pueblo se me estaba yendo, entonces tenía que impresionar al pueblo y recuperarlos de alguna manera. Entonces ofrecí el holocausto. Y quizás los hombres que lo vieron ofrecer el holocausto podrían haber pensado de Saúl, este es mi rey, un hombre de acción. Número 2. Samuel, tú no venías dentro del plazo señalado. En realidad, Samuel, fue tu culpa. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿No dijiste que ibas a venir al 7º día? ¿Qué pasó? Y en tercer lugar, los filisteos están acá, a menos de 3 kilómetros, listos para acabar con nosotros. Y necesitábamos de la ayuda de Dios, necesitábamos obtener la bendición de Dios para ganar la batalla contra los filisteos. Y la necesitábamos ahora. Así que yo tuve que hacerlo. ¿Qué está haciendo Saúl? Y vuelvo al jardín del Edén. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Transferir la culpa. No me miré a mí. ¿Qué hizo Saúl? El pueblo se estaba yendo, fueron cobardes, transfiriéndole la culpa al pueblo. Samuel, tú no llegaste, le estaba transfiriendo la culpa a Samuel. Los filisteos estaban acá, transfiriendo la culpa al ejército enemigo. Lo que vemos acá es aún más grave, quizás, que el pecado que él cometió. Y además dice Saúl, me esforcé. Me esforcé. Es como diciendo, ¿sabes qué? Simplemente tuve que hacerlo. Simplemente me pareció lo correcto. No pude esperar más. Aunque Saúl se haya esforzado, no debió dejarse dominar por sus emociones. No tenía por qué pecar, aunque sintiera que debía hacerlo. Nuevamente, ¿te suena conocido? Esto es grave. Saúl no fue capaz de reconocer la profundidad de su ofensa ante Dios y ante Samuel. Todo lo que hizo fue querer justificar su pecado. Hermano, ¿te has visto en la posición de Saúl? ¿Has querido justificar tu pecado buscando los mejores argumentos? Y podríamos decir, sí, Saúl tenía buenos argumentos, pero nada justifica la altivez de su corazón, nada justifica querer tomar el control en sus propias manos, nada justifica la impaciencia ante los tiempos de Dios. Dice también el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Saúl cometió un pecado y uno más grave fue su falta de arrepentimiento. Fue la ceguera ante su propia maldad. Y como siempre le decimos, ahora al mayor, prontamente al menor y luego al más menor, la desobediencia trae consecuencias. Hermano, esta es una frase que la repetimos a diario con nuestros hijos. Y es una frase que nosotros tenemos que grabarnos. La desobediencia trae consecuencias. Así como Saúl desobedeció y tuvo un castigo, una consecuencia, es lo que vamos a ver en el cuarto punto, un juicio merecido, versículos 13, 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Había un propósito en la demora de Samuel. Y lo podemos comprender al final. Había un propósito que era probar el corazón de Saúl. ¿Y qué fue lo que resultó? Saúl fue reprobado. Y en consecuencia, Dios termina quitando el reino de su linaje para buscar un varón conforme a su corazón. Hermanos, acá vemos a la descendencia de Saúl sufriendo por su impaciencia. Acá vemos a la descendencia de Saúl, al linaje de Saúl, no pudiendo tener el reino por causa del pecado de Saúl. Queridos hermanos, los estragos del pecado no siempre afectan a aquel que peca solamente. Muchas veces los hijos terminan sufriendo por las malas decisiones de los padres. Hermano, tu pecado puede cambiar el presente y el futuro de tu familia. Si hoy escuchas la reprensión de Dios en tu vida, no seas indiferente. Lo que decidas hoy puede cambiar tu presente y el futuro de tu familia. Teme al Señor y obedece sus mandamientos. Si el Señor revela que hay pecado en tu corazón, que estás haciendo algo que no es correcto, si estás desobedeciendo lo que el Señor te ha mandado, cito de nuevo el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará. Hermano, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado para no dañarte a ti mismo y no dañar a tu familia. Eso es sabido, ¿no? Es conocido. El pecado también afecta a nuestra familia. Y acá, implorando la obra divina que solo el Señor puede hacer, el Espíritu Santo, que escudriña tu corazón, lo cual yo no puedo hacer. Le pido al Señor que su Santo Espíritu nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Si hay algo en lo que tengamos que apartarnos, hagámoslo para alcanzar de la misericordia del Señor. Teme al Señor y obedece sus mandamientos. Vamos a pasar al quinto punto, ya estamos terminando casi. Recién dije que el pecado de Saúl fue gravísimo. Recién dije que fue aún grave su falta de arrepentimiento. Pero quizás esto es aún un escalón más grave. Versículo 15: y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. No entiendo, Bastián, ¿a qué te refieres? No veo acá qué es lo grave. Quizás se preguntarán. Pero piensa en esto, hermano. Uno esperaría que después de haber oído semejante juicio, lo duro que fue el Señor con Saúl, lo mínimo que podría haber hecho Saúl es caer destrozado delante de Samuel. ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl? Saúl estaba concentrado en la batalla contra los filisteos. Es como si dijera: ya, Samuel, está bien, está bien. ¿Te parece si hablamos de esto más tarde? A Saúl le importó más protegerse de los filisteos que protegerse del juicio de Dios.
Y sí, había que preocuparse por la batalla que se estaba desarrollando en ese momento o la que se avecinaba. Había que preocuparse. Pero Saúl, te están diciendo que el reino es quitado de tu linaje. Tremendo juicio. ¿Cómo tanta indiferencia ante el juicio? Vemos entonces a Saúl en esta fila de tantos a lo largo de la historia que quieren usar a Dios para obtener un beneficio temporal, sin querer abandonar su pecado, sin someterse a Dios. ¿Cuántos son los que a lo largo de la historia han buscado a Dios para obtener un beneficio temporal, en vez de pensar en lo eternal? Voy a concluir. Todos en alguna medida somos incrédulos. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús somos hijos de Dios. Pero aún así luchamos con la incredulidad al no confiar en el perfecto plan de Dios y en los tiempos perfectos de Dios para nosotros. Al igual como se acercó un hombre a Jesús, un hombre que tenía a su hijo endemoniado, y se acercó a Jesús y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, hoy también puedes acercarte delante de Dios, aquel Dios en el cual has creído, y decirle: Señor, yo creo en ti, he depositado mi fe en ti, pero ayuda a mi incredulidad porque mi fe es débil. Ayúdame a esperar en el tiempo tuyo. Ayúdame a confiar en tus planes, en tus propósitos. Ayúdame a no querer tomar el control, a callarme mis propios deseos, mis propias emociones, para dar lugar a lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mí. Hoy, hermano, puedes decir al igual que este hombre: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, mi fe es débil. Quiero creer más. Y esa puede ser tu oración hoy. O si tú aún no has depositado tu fe en Jesús, te invito a que hoy dejes de lado tu incredulidad y te acerques a Jesús con fe, porque solo Él puede salvarte de tu pecado y darte vida abundante. Cristo murió en una cruz para que tú no tengas que sufrir la condenación por tu pecado. Si tú hoy recibes a Jesús, podrás andar en esta vida abundante, que no solamente se desarrolla lo que nosotros pensamos en la vida eterna, en lo porvenir, sino en el presente, porque el Señor cambia tu presente. Si tú hoy decides cerrar tu corazón delante de Dios, habrá juicio, habrá condenación, habrá un castigo, y la Biblia habla del infierno, el lugar donde Dios deja caer completamente su ira, el lugar donde la misericordia de Dios no está presente, donde Dios castiga a aquel que le ha rechazado. Si tú hoy oyes la voz de Dios, arrepiéntete, confiesa tu pecado, acércate a Él y Él te va a recibir con los brazos abiertos. La desobediencia trae consecuencias, eso es cierto. Pero también si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la historia de Saúl. Una historia trágica. Y hoy solamente estamos viendo el comienzo de su caída. Una historia trágica que no queremos que sea la nuestra. Si hoy tú, Señor, estás mostrando que hay algo que tenemos que confesar, que abandonar, Señor, que haya humildad en nuestros corazones para reconocer nuestro pecado delante de ti. Ablanda nuestros corazones duros para reconocer nuestra maldad, para implorar tu perdón.
para obtener tu misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Señor, tú borras nuestras maldades. Toca nuestros corazones, examina nuestro corazón y líbranos, Señor, del juicio y del castigo. Y por el contrario, permítenos disfrutar y deleitarnos de las delicias que hay a tu diestra, de las delicias que hay en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.